Hola, mi nombre es Gabriela Martínez Orozco y el día de hoy vengo a hablarles sobre el sistema urinario. Entonces, vamos a hablar primero por cómo está conformado este sistema urinario. Tenemos dos riñones, derecho e izquierdo. Tenemos dos uréteres, que son estos que encontramos acá. Tenemos una vejiga, que es esta que podemos encontrar acá, esta de acá. Y ya tenemos una uretra, que es este como conducto que vemos acá. El que estoy señalando acá es la uretra. Primero que todo, ¿qué son los riñones? Los riñones son unos órganos pares en forma de frijol en la mayoría de las especies. Estos son marrón rojizo, ubicados en la cavidad abdominal dorsal, retroperitoneal, es decir, detrás del peritoneo, a ambos lados de la columna vertebral. Esta es la principal unidad funcional del sistema urinario. Además, lo componen un tejido epitelial altamente especializado que forma la nefrona, que esta ya sería la unidad estructural y funcional del riñón. Tenemos las dos funciones principales de los riñones, en donde está la excreción de desechos metabólicos, que esta función es muy conocida por la filtración de sangre para eliminar los subproductos tóxicos del metabolismo. Principalmente tenemos los compuestos nitrogenados de la urea y la creatinina. Además de esto, pues estos desechos son disueltos en agua para formar la orina y ser excretada ya por el cuerpo. La siguiente función sería la regulación del equilibrio de los hidroelectrolíticos y ácido ácido, también llamado homeostasis, donde los riñones controlan con precisión la cantidad de agua y concentración de los electrolíticos como potasio, calcio y sodio, donde se eliminan o se retienen del cuerpo. Además, estos son cruciales para mantener el pH sanguíneo en los niveles normales y eliminan o retienen los iones de hidrógeno y bicarbonato. Hablemos un poco sobre la irrigación. Entonces empezamos con los riñones, que son los órganos más vascularizados del sistema urinario, ya que estos reciben una gran cantidad de volumen de sangre para su filtrado. Empecemos con la irrigación arterial, que es como la que le da el oxígeno y el aporte de nutrientes, y ya el drenaje venoso es el retorno de la sangre filtrada. Acá tenemos la superficie, ubicación y forma del riñón bovino. Entonces tenemos de que esta tiene una superficie lobular o segmentada, fisuras profundas aproximadamente separadas de 12 a 25 lóbulos, y su parte interna es multilobular. Tiene forma de racimo de uvas y su ubicación es muy asimétrica y desplazada. El riñón derecho es ovalado y fijo y está en la 13ª vértebra torácica y la 3ª vértebra lumbar. Y ya tenemos que el riñón izquierdo tiene una característica clave, que esta es que se desplaza al plano medio, es decir, ligeramente como a la derecha, gracias a la enorme masa del rumen. Ahora vamos a señalar las superficies, bordes y extremos en el riñón de cada especie. Entonces, acá en el bovino tenemos un extremo craneal, un extremo caudal, tenemos un borde lateral, un borde medial, que es donde se encuentra el ilio renal en todas las especies. Tenemos una superficie dorsal y una superficie ventral. Ya acá en el equino podemos observar un borde lateral, un borde medial, en donde vemos una superficie dorsal, una superficie ventral, un extremo craneal y un extremo caudal. Tenemos un caprino. En este podemos ver un extremo craneal, un extremo caudal, una superficie dorsal, una superficie ventral, un borde lateral, un borde medial. Tenemos acá en el porcino un extremo craneal, un extremo caudal, una superficie dorsal, una superficie ventral, un borde lateral y un borde medial. Y acá podemos observar el del canino, que está pequeño. Entonces tenemos el extremo craneal, el extremo caudal, tenemos una superficie dorsal,
una superficie ventral, un borde lateral y un borde medial. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la forma, superficie y ubicación de cada riñón en cada especie. Entonces acá tenemos el del canino. Este tiene forma de frijol, una superficie lisa. Además de eso está ubicado en el espacio retroperitoneal. El riñón derecho suele estar más craneal, adyacente al proceso caudal del lóbulo caudado del hígado. Y el riñón izquierdo suele estar más caudal y móvil y a menudo es suspendido por el tejido conectivo. Este lo podemos ver acá. Bueno, acá tenemos el riñón del caprino, que vamos a presentar su forma, superficie y ubicación, y pues es similar a la del ovino también. Entonces tenemos de que su forma es en forma de frijol, es aplanada. Además de eso, tiene redondeados sus polos, tiene una superficie lisa, internamente es unipapilar. También tenemos de que la ubicación es similar a la del canino, que tenemos de que el riñón derecho está más ubicado, más craneal, más cercano al hígado que el izquierdo. Está ocupando el cuadrante craneal de la región lumbar. Seguimos con el riñón porcino, el cual tiene forma de frijol aplanada. Esta generalmente es más aplanada dorsal ventralmente que el canino. El canino tiene una aplanación muy suave. Y también tenemos de que tiene una superficie lisa, internamente es multilobular, ya que tiene múltiples papilas. La ubicación es que estos son normalmente simétricos, tienden a ser el mismo nivel, ambos. Además de eso, pues en otras especies se encuentran más craneales. Generalmente lo encontramos en la vértebra lumbar 1 y vértebra lumbar 4. Y en otras especies está más craneal el riñón derecho. Continuamos con los riñones del equino, su forma, superficie y ubicación. Tenemos que el riñón en equino, el izquierdo, es en forma de frijol, como podemos observarlo, a diferencia del riñón derecho, que es más en forma de corazón. Su superficie en ambos riñones son lisas y internamente son unipapilares. Además de eso, su ubicación es craneal y fijo. Además, se encuentran ubicados caudal al hígado fijado a él. Ahora vamos a señalar las partes como más internas en las especies. Entonces, tenemos que acá en el equino podemos observar que tenemos una cápsula, que es como el tejido fibroso que recubre el riñón, y tenemos también internamente la corteza, que es todo esto que estoy señalando. Todo esto es la corteza. También tenemos la médula, que ya es toda esta parte como tal que se ve acá, y acá también podemos verla en el canino, es toda esta que es la médula. También podemos encontrar la pelvis renal, que es esto blanquito que vemos acá. Esta es la pelvis renal. Y debajo de esta tenemos una depresión que se llama seno renal. Cabe aclarar que la pelvis renal no la podemos encontrar en bovinos. Entonces no la encontramos en bovinos, pero sí en todas las demás especies. Y debajo de esa pelvis renal, pues ya cabe mencionar, está el seno renal, que es como una depresión que al bajar esto, pues se puede ver como ahí. Y acá ya lo podemos ver más evidente. Es como un vacío, bueno, una depresión que se encuentra ahí. Tenemos ya también el hilio renal, que es como este que vemos acá, que es por donde entran y salen pues todos los vasos sanguíneos. Es este que vemos acá. Y también podemos nombrar la cresta renal, que solamente se encuentra presente en equinos, caninos y caprinos. Entonces acá la podemos observar en los caninos. Entonces es como una prolongación que podemos ver acá, que está como arribita de la pelvis renal.
Definamos qué es la cápsula fibrosa o cápsula renal. Entonces, esta es una capa protectora de la masa externa, brinda soporte mecánico y actúa como una barrera física contra la propagación de las infecciones desde el tejido perirrenal hacia el parenquima. Además de eso, está compuesta por un tejido conectivo denso y irregular y la componen principalmente fibras de colágeno y algunos fibroblastos que le dan o le confieren esta resistencia. Además de eso, se encuentra ubicada o está envolviendo la superficie externa del riñón completamente y está firmemente adherida al borde externo de la corteza renal. Es retroperitoneal. Tenemos la corteza renal, la cual es una zona de filtrado inicial de la sangre en donde se produce el ultrafiltrado glomerular y se regula la absorción del soluto y agua y contiene las células que producen la hormona de la eritropoyetina. Esta la componen un tejido epitelial cúbico simple y epitelial escamoso simple de la cápsula goma. Está densamente poblado por los corpúsculos renales, glomérulos y los túbulos contorneados proximales y distales. Está ubicado o es la que forma la banda externa del parenquima inmediatamente debajo de la cápsula y se extiende por las columnas renales que se proyectan hacia la médula. Tenemos la médula renal, que esta es la zona de concentración de la orina. Su función principal es establecer y mantener el gradiente osmótico, es decir, a través del sistema multiplicador de la contracorriente. Además, ayuda a maximizar la reabsorción del agua bajo control hormonal. Su tejido que lo compone es tejido epitelial cúbico, plano simple y tejido liso que forman las asas de Henle y los túbulos colectores que descienden hacia la punta de las crestas o papilas. Su ubicación es que ayuda a formar la capa interna organizada en pirámides renales cuya base va orientada hacia la corteza y el ápice, crestas o papilas van hacia la punta del seno renal. Tenemos el hilio renal, el cual es la entrada y salida de todas las estructuras que irrigan y drenan el riñón. En esa tenemos la arteria renal que entra y la vena renal que sale. Esta no es solo una depresión, sino es la zona de transición anatómica. Además, esta está compuesta por un tejido conectivo fibroso denso, el cual rodea los grandes vasos como la arteria y vena renal y el uréter. Además, esta es una depresión cóncava que se encuentra ubicada en el borde medial del riñón. Tenemos la pelvis renal, que esta es una cisterna que da la recolección principal de la orina. Su función es mantener la concentración del flujo de la orina desde las crestas hacia el uréter. En bovinos, la pelvis renal es ausente. Además de eso, esta está compuesta por un tejido de epitelio de transición, urotelio. Este tejido es impermeable al agua y es capaz de distenderse, característico del tracto urinario renal. Esta se encuentra ubicada dentro del seno renal, que lleva o recibe la orina directamente a la cresta renal, y en porcino sería hacia los cálices mayores. Tenemos el seno renal, que es el espacio interno y sirve para alojar, proteger y amortiguar las estructuras colectoras y vasculares dentro del riñón. Está compuesto por un tejido adiposo y tejido conectivo laxo que sirve como relleno y suspensión del sistema colector, tanto pelvis como cálices. Además se encuentra ubicado en la cavidad dentro del riñón que se extiende al hilio renal, rodea la base de la médula. Tenemos la cresta renal, la cual es la línea de drenaje común en donde se fusionan con las papilas medulares. También es el punto en donde se libera la orina de los túbulos colectores hacia la pelvis. Esta cresta renal se encuentra presente en los caninos, equinos, caprinos, ovinos. Además, está cubierta como tal por un tejido principalmente de epitelio cúbico simple de los túbulos colectores de la médula y recubierto igualmente de un epitelio de transición que desemboca a la pelvis. Además, está ubicado o se extiende longitudinalmente por la base de la médula y se proyecta hacia la luz de la pelvis renal. Tenemos
La nefrona, la cual es la unidad funcional y estructural del riñón, se encuentra en todos los vertebrados, incluidos los domésticos. Además, ayuda a formar la orina, al filtrar la sangre, al realizar la reabsorción de sustancias útiles y la secreción de desechos. Además, esta nefrona es se comporta como un obrero microscópico en el riñón, ya que sin esta pues no se podría ayudar a mantener la homeostasis, que es como tal el equilibrio interno en el cuerpo del animal. Seguimos con las partes de la nefrona, que las componen dos principales. En esta tenemos el corpúsculo renal, que es donde se da el filtrado de la sangre, y seguimos con el sistema tubular, que es donde se da el proceso de filtrado de la sangre. En el corpúsculo renal tenemos el glomérulo, el cual es una red de capilar especializada para la alta presión en donde fluye la sangre. Este actúa como colador, permitiendo el paso del plasma y de los solutos pequeños. Y ya tenemos la cápsula de Bowman, la cual es una estructura epitelial en forma de copa, la cual ayuda a envolver el glomérulo, y esta es la que recoge el líquido filtrado y lo dirige al sistema tubular. Y ya seguimos con el sistema tubular, que allí se encuentra el túbulo contorneado proximal, que se encuentra exactamente en la corteza, y es donde se da la reabsorción máxima del agua, glucosa, aminoácidos y electrolitos, aproximadamente el 65 al 80% de lo filtrado. También tenemos el túbulo contorneado distal, que se encuentra en la corteza y es el sitio de regulación fina de los electrolitos, especialmente bajo el control hormonal en la aldosterona. También tenemos el asa de Ende, que esta es una estructura en forma de U que desciende de la médula y regresa hacia la corteza. Esta es crucial para ayudar a mantener el gradiente de concentración medular y esencial para la concentración final de la orina. Tenemos una porción delgada, que es donde podemos decir que es la parte descendente, y una parte del ascendente ya tenemos la porción gruesa, que es donde está como tal la parte ascendente. Por último tenemos el túbulo colector, que aunque técnicamente varias nefronas drenan en un solo túbulo colector, esta es una estructura final en donde ayuda a la regulación final del agua bajo la influencia de la hormona antidiurética, en donde el túbulo lo que hace es que ayuda a drenar la orina hacia la pelvis renal o los cálices. Tenemos algunas funciones de la nefrona, como la regulación del volumen y la composición sanguínea. Entonces, una vez filtrado, el ultrafiltrado se va modificando a lo largo del sistema tubular en dos procesos opuestos. Tenemos la reabsorción, que es donde se mueven las sustancias útiles como el agua, glucosa o electrolitos, de vuelta del túbulo a la sangre. Sin esto, el animal podría morir por deshidratación o pérdida de nutrientes. Además tenemos la secreción, el cual es donde se mueven los desechos adicionales como la droga, iones de hidrógeno o potasio, directamente de la sangre al túbulo en la excreción. Bueno, vamos a ver dónde se encuentra la nefrona en el riñón. Entonces ella va desde la médula, que es esta que vemos acá, hasta llegar a la corteza. Entonces acá se encontraría ubicada la nefrona. Continuamos con qué es el uréter. El uréter es un conducto muscular par, es decir, es uno por cada riñón. Este como tal ayuda a transportar la orina del riñón hacia la vejiga urinaria. Esta es una estructura esencial en el sistema urinario postrenal, pues ayuda a garantizar el flujo unidireccional de la orina para su almacenamiento. Vamos a hablar un poco sobre las funciones del uréter. Entonces, su función principal es el transporte activo de la orina del sistema colector renal hacia la vejiga. Tenemos el mecanismo peristáltico, que el uréter no se basa como tal en la gravedad, sino en las contracciones peristálticas rítmicas de la capa muscular lisa. Este ayuda a propulsar la orina gota a gota para así prevenir el reflujo de esta orina de nuevo hacia el riñón. Los uréteres reciben irrigación segmentaria a lo largo del recorrido desde las múltiples fuentes, para así asegurar el suministro sanguíneo a las diferentes regiones. Entonces tenemos la irrigación arterial y el drenaje venoso. En la porción craneal, que es la más cercana a los riñones, tenemos las ramas de la arteria renal y por otro lado tenemos las ramas de la vena renal. Ya en la porción media tenemos las ramas de la arteria testicular ovárica
y las ramas de las venas testicular ovárica. Por último tenemos la porción caudal, que esta es la más cercana a la vejiga. Allí tenemos las ramas de la arteria vesical craneal y la arteria genital interna. Por otro lado tenemos las ramas de las venas genitales y vesicales. Vamos a hablar ahorita un poco sobre los tejidos que constituyen a este uréter. Entonces está compuesto por 3 capas principales típicas de un órgano hueco. Su distintivo sería el urotelio. Entonces empecemos por la túnica mucosa, que es la capa interna. Esta está compuesta por un epitelio de transición o urotelio. Este epitelio es grueso, es multiestratificado y es impermeable al agua y solutos para que no se vaya a filtrar esta orina a la pared del uréter. Su característica principal es la capacidad de estirarse y el colapso para que no se vaya a romper. Es adaptarse a estas contracciones. La túnica muscular, que es la capa media, está compuesta por un tejido de músculo liso que se organiza en 2 subcapas, que sería la interna longitudinal y la externa circular. Tenemos la túnica serosa o adventicia, que la capa más externa está compuesta por un tejido conectivo fibroso laxo. El uréter se fija de las estructuras circunstantes, principalmente de la pared abdominal dorsal, que contiene los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios en la porción que se encuentra en la cavidad peritoneal. Bueno, por siguiente tenemos las partes de los 2 uretes como tal, y entonces acá tenemos hembra porcino y un bovino hembra. Entonces acá tenemos que tenemos 2 porciones, tenemos una porción abdominal y ya una porción pelviana, que la porción abdominal empieza como tal del ilio renal, específicamente sale del riñón desde la pelvis renal, y todo esto va a recorrer toda la cavidad abdominal, adhiriéndose a la pared dorsal del abdomen. Y ya tenemos la porción pélvica, que es esta que podemos ver acá, que va a desembocar como tal a la vejiga de forma oblicua y llega como tal a la cavidad pelviana. Entonces esta que podemos ver acá, y ya acá lo podemos ver en el bovino, donde tenemos los 2 uréteres. Entonces toda esta es la porción abdominal, que va a ir recorriendo toda la cavidad abdominal, y acá ya llega a la cavidad pelviana. Y ya esta sería la porción pelviana, que desemboca de forma oblicua a la vejiga. Continuamos con la vejiga urinaria. Esta es un órgano hueco muscular distensible cuya función principal es servir como reservorio temporal de la orina producida por los riñones antes de su eliminación o micción. Su tamaño y forma varían drásticamente dependiendo del grado del llenado. Bueno, continuamos con las partes de la vejiga. Vamos a señalarlas acá en este porcino. Entonces acá tenemos la vejiga, que tenemos un vértice o un ápice, que es como la que indica al ombligo, que es la parte craneal. Ya tenemos un cuerpo, que es todo esto lo que estoy cogiendo, la más amplia, la parte media, y es donde se almacena la orina. Y ya tenemos un cuello, que es esta parte de acá, ya la parte más caudal, la cual conecta a la uretra. Es esta que podemos ver acá. Y ya tenemos los ligamentos, tenemos 3 ligamentos, tenemos 2 ligamentos laterales, que son estos que vemos acá, ligamentos laterales, y ya tenemos un ligamento medial o ligamento vesical medio, que son los que como tal ayudan a anclar la vejiga. Podemos dar otra demostración acá en el bovino, en donde acá tenemos el vértice o ápice de la vejiga, tenemos ya el cuerpo, que es este que estoy tocando, todo esto en almacena de orina, y ya tenemos el cuello, que es la parte más caudal como tal de la vejiga. La forma de la vejiga. Cuando ésta se encuentra vacía, tiene normalmente una forma de balón desinflado o de pera, y cuando ésta ya se encuentra llena, se encuentra en forma de ovoide o esfera, y ésta asciende notablemente hacia la cavidad abdominal.
Continuamos con las capas de la vejiga, la cual esta tiene una pared bastante gruesa y está compuesta por tres túnicas principales. Tenemos la túnica mucosa, que esta es la capa más interna y está compuesta por un tejido de epitelio transición urotelio. Este tejido es crucial o tiene la capacidad de expandirse y realizar el despliegue de pliegues o rugosidades, permitiendo así el estiramiento como tal de la vejiga para que no se rompa ni se filtre la orina. Continuamos con la túnica muscular, que esta es la capa también media. Esta está compuesta por un músculo liso, también denominado músculo detrusor. Sus fibras están dispuestas en varias direcciones para ayudar a la contracción potente de la vejiga durante la micción. En el cuello, este músculo ayuda a formar el esfínter uretral interno. Y ya tenemos la túnica adventicia o serosa, que es la capa más externa. Esta es una capa de peritoneo que recubre la mayor parte de la vejiga, o tejido conectivo que la fija a estructuras pélvicas. Continuamos con los ligamentos que le dan el soporte a la vejiga. Entonces, tenemos que los ligamentos peritoneales son los que fijan la vejiga al piso de la cavidad abdominal o pélvica y contienen los vasos sanguíneos. Tenemos primero el ligamento vesical medio, que este es como el más ventral, es remanente de la arteria umbilical fetal y se extiende desde el ápice de la vejiga hasta la sínfisis púbica. Como tal, le da un anclaje central, ya que fija la vejiga al piso abdominal ventral. Y tenemos ya los ligamentos laterales, que es derecho e izquierdo. Estos son los que contienen los residuos de las arterias umbilicales obliteradas y vasos sanguíneos y nervios vesicales. Como tal, le da un anclaje lateral, ya que fijan la vejiga lateralmente a la pared pélvica y abdominal y llevan el aporte vascular. La irrigación de la vejiga proviene principalmente de la arteria vesical, que son ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces tenemos que en la vejiga tenemos la irrigación arterial, que allí tenemos las arterias vesicales craneal, que son derivadas de la arteria umbilical, y ya tenemos la arteria vesical caudal, que son ramas de la arteria genital. Y ya por otro lado tenemos el drenaje venoso, en donde tenemos las venas vesicales que forman el plexo venoso vesical para así drenar la vena genital. Seguimos con la topografía de la vejiga, que esta varía según la anatomía pélvica, especialmente en machos. Entonces, en bovinos tenemos de que debido a su tamaño y posición del rumen e intestinos, pues esta tiende a ser más compacta y se mantiene consistentemente en la cavidad pélvica o muy caudal en el abdomen, incluso cuando esta está moderadamente llena. Y cuando se realiza, por ejemplo, la palpación en vacas, pues la vejiga es muy fácilmente palpable por vía rectal, es decir, por una palpación transrectal. Esencialmente, cuando está llena, se permite evaluar la distensión y la integridad del tracto urinario. Y ya tenemos la ubicación como tal de la vejiga en el porcino. Entonces, en el cerdo, esta vejiga es comparativamente mucho más grande que en otros animales y su capacidad es notable de distensión. Además, esta vejiga, cuando está llena, asciende considerablemente al abdomen ventral. Una relevancia es que en el cerdo normalmente esta es mucho más larga y compleja en el macho debido a su curvatura simoidea, haciendo que esta vejiga sea el punto de referencia del drenaje urinario y las caracterizaciones. En la vejiga como tal podemos encontrar el trígono vesical, el cual es un área triangular de la pared dorsal del cuello de la vejiga. Su definición como tal es que es una región lisa, esta es triangular e inelástica de la mucosa vesical y se encuentra ubicada pues en el cuello pues de esta vejiga. Además está delimitando con tres orificios. Entonces tenemos la desembocadura de los dos uréteres, que serían derecho e izquierdo, y serían ya los vértices craneales, y tendríamos ya el inicio de la uretra, que es el orificio uretral interno, que vendría siendo el vértice caudal. Su función como tal es el control del flujo. Aunque la contracción de la micción se inicia en el músculo detrusor,
Esta área es vital para ayudar y asegurar el correcto cierre de los uréteres en la contracción y dirigir el flujo de la orina hacia la uretra. Y por último vamos a hablar un poco sobre la uretra. Entonces, la uretra es un conducto fibromuscular que da el transporte de la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Es como tal la expulsión de la orina, es decir, la micción. Esta uretra en los machos realiza una función dual, es decir, no solamente la micción, sino que también una función sexual, que es la conducción del semen y los fluidos accesorios durante la cópula. Continuamos hablando sobre las capas de la uretra. Entonces, esta está compuesta por una túnica mucosa que está revestida por un epitelio de transición o urotelio que se acerca a la vejiga y que cambia a epitelio estratificado cilíndrico plano a medida de que se acerca al exterior. Ya tenemos allí también la lámina propia que está compuesta por un tejido conectivo y seguimos con la otra túnica que sería la submucosa. Esta está compuesta por un tejido conectivo laxo, está justo debajo de la lámina propia y normalmente se fusionan en la mayoría del tracto urinario. Esta submucosa en la uretra proximal es mucho más delgada y va aumentando en la uretra distal. Tenemos la túnica muscular que en la parte interna está compuesta por un músculo liso y en la parte externa por un músculo estriado involuntario que ayuda a formar el esfínter uretral externo, permitiendo el control consciente de la micción. Y ya tenemos como tal la túnica serosa o adventicia. Se llama adventicia cuando ayuda a fijar en el órgano algunas estructuras circundantes. Está compuesta por tejido conectivo fibroso de vasos y nervios. Y se llama ya serosa cuando en el recorrido de la uretra tiene una capa de peritoneo, como tal que la recubre. Tenemos la uretra que especialmente en los machos, debido a su extensión a través del pene, esta necesita un aporte sanguíneo más complejo y extenso. Entonces empecemos con la irrigación arterial, en donde tenemos las ramas de la arteria genital interna, la pudenda interna, a través de la arteria uretral y las arterias del pene o clítoris. Entonces, por otro lado, tenemos el drenaje venoso, en donde tenemos las venas uretrales, que allí lo que hacen es drenar las venas genitales internas. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las partes como tal de la uretra en el macho porcino. Entonces, acá tenemos la uretra, que es toda esta, y entonces tenemos una parte pelviana y una parte peniana. En la parte pelviana tenemos dos porciones, una preprostática y una prostática. En la preprostática inicia desde el orificio uretral interno hasta el colículo seminal, y ya la prostática inicia desde el colículo seminal hasta la salida de la cavidad pelviana. Y ya tenemos en la parte peniana, que inicia desde el arco isquiático hasta el orificio uretral externo, como tal a la parte externa. Bueno, ahora vamos a continuar con las de dónde inicia la uretra y dónde termina en el porcino, pues la hembra. Entonces tenemos que esta es la uretra, esta que tenemos acá, y ella inicia desde el orificio uretral interno, que es este que encontramos acá en el cuello de la vejiga exactamente, hasta la terminación en donde se abre al vestíbulo de la vagina para conectar la vagina y la vulva y llegar ya a la parte externa, que es el orificio uretral externo, que allí es donde termina como tal la uretra. Es toda esta que vemos acá.